Bienvenidos, bienvenidos mis muy amados hermanos, de esas cosas curiosas que le pasan a uno en la vida. Estaba tranquilo en la cocina cuando de un momento a otro, ¡pum!, me llegó esta reflexión. Y quiero que le pongan cuidado porque me tomé el trabajo de escribirla y la voy a leer para no alargarme demasiado y que de alguna manera les sirva a muchos de ustedes como un llamado de atención, una corrección fraterna o un consuelo para quienes de alguna manera se sienten perseguidos, y ya vamos a explicar el contexto. ¿Por qué los fariseos criticaban y perseguían a Jesús? Es curioso ver que muchas veces los escribas y fariseos criticaban, odiaban y perseguían a Jesús porque hacía cosas, ojo, que según ellos eran contrarias a la ley. Cosas como, por ejemplo, curar en sábado, arrancar espigas y comer en sábado, cosa que era prohibido. También, por ejemplo, el hecho de que los discípulos no guardaban algunos ritos de purificación. Recordarán ustedes ese momento en que se le acercan algunos fariseos y le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y Jesús les pega un regaño de Padre y Señor mío, donde les dice: hipócritas, que lavan el plato y se lavan las manos, pero no les importa que la comida sea mal conseguida. Entonces, miren ustedes cómo Jesús se va encontrando con algunos elementos y algunas cosas en las cuales simplemente choca con los fariseos y los escribas. Además de eso, que Jesús pretendía hablar en nombre de Dios, enseñaba cosas nuevas respecto de la ley, de lo que estaba escrito, como por ejemplo la ley del talión. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, que era algo de la ley, pero Jesús dice: no se trata de venganza, se trata de amor. Entonces Jesús empieza a enseñar otras nuevas actitudes que sobrepasan la ley del talión. Jesús dice: no está bien el ojo por ojo, el diente por diente. A quien te golpee en una mejilla, preséntale también la otra. Lo que Jesús está planteando ahí no es un tema de masoquismo. Ay, venga, golpéeme en esta para que me queden las dos rojitas, coloraditas. No. Lo que Jesús está proponiendo es una actitud contraria. ¿Qué es lo contrario de izquierda? Derecha. ¿Qué es lo contrario de abajo? Arriba. Al que venga a ti con violencia, tú no le respondas con violencia. Eso es lo que Jesús enseña allí. Entonces, es importante aclarar que los fariseos eran una secta judía que se jactaban de ser estrictos cumplidores de la ley de Moisés, mientras que los escribas pues eran personas que se formaban en la ley precisamente para instruir a los demás en la ley. Pero estos dos grupos tienen algo en común, y es que ellos eran unos hipócritas. Acuérdense cuando Jesús por allá les dice: escribas y fariseos hipócritas, que ponen cargas pesadas sobre los hombros de la gente y que ellos son incapaces de tocar con un dedo. Y además de eso les dice que cierran las puertas del reino y no entran y no dejan entrar a los que quieren. Entonces Jesús los trata como hipócritas. Mateo capítulo 23, versículos 4 y siguientes. Estos son algunos de los maestros sobre los cuales la gente decía que ellos enseñaban, pero enseñaban sin autoridad.
En la liturgia de la Eucaristía en los días pasados, Jesús nos ha venido presentando, o la palabra, varios episodios donde Jesús expulsa demonios. En una sinagoga, uno de ellos reconoce que Él es el Santo de Dios. Después de curar en la casa de Pedro a la fiebre de la suegra de Pedro, dice la palabra que expulsó a muchos espíritus y no les permitía hablar porque ellos sabían quién era. Entonces miren, mis amados hermanos, cómo la gente se sorprendía y decía: ¿qué es este nuevo enseñar con poder y autoridad que ordena a los espíritus y ellos le obedecen, a los espíritus inmundos? Bueno, entonces, ¿qué pasaba con esto? Que los escribas y los fariseos enseñaban, y fuera de que eran hipócritas, no enseñaban con el poder y la autoridad que enseñaba Jesús. Entonces esto les daba todavía muchísimo más celos a estos personajes. Y lo que interesa de alguna manera analizar es que Jesús no viene para abolir la ley, sino para darle su verdadero cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caminar del tiempo hay algunas cosas que el pueblo no ha interpretado de la manera correcta según el corazón de Dios. Además que si volvemos a la ley del talión era simplemente ponerle límites a las venganzas. ¿Por qué? Porque si alguien venía y me golpeaba y me sacaba un ojo, pues yo le sacaba los dos. Entonces, ¿qué era lo que permitía la ley del talión? Que si alguien me agredía, yo tenía el derecho a desquitarme, pero en la misma forma, de manera justa, y no irme más allá de lo que pasaba. Lo que pasa con Jesús es que Él no viene a abolir la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento. ¿Por dónde es que se debe caminar en rectitud ante los ojos de la comunidad y ante los ojos de Dios? Jesús habla de amor y de perdón, tocando nuevamente el tema de la ley del talión, entre otras cosas, que por ejemplo cuando Jesús dice: si alguien viene a ti y te quita la capa, préstale el mismo, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a caminar una milla, acompáñale dos. Es decir, es dar testimonio en amor y en humildad de que somos verdaderamente hijos de Dios, y Jesús nos invita a orar por quienes nos persiguen, etcétera, etcétera, que son varias cosas importantes para analizar ahí. Pero en el fondo lo que me interesa también analizar respecto a las reacciones de estos dos grupos, escribas y fariseos, que es que a ellos se les parecen muchísimas personas hoy en día que, de haberles tocado estar delante de Jesús y enfrentarse a Él, le habrían acusado igualmente de enseñar cosas contrarias a la Biblia. Y ojo que aquí va el centro de esta reflexión que Dios me pone en el corazón. Hoy en día hay personas que no son cristianos católicos, pero son más papistas y más leguleyos, como dicen por ahí, que el Papa. ¿Por qué? Porque son todavía mucho más estrictos a veces con algunas cosas que no logran comprender. Entonces, por ejemplo, ahí es donde ellos dicen: esto que hacen los católicos no está en la Biblia, esto que tal cosa no está en la Biblia. Y repito, si a ellos les hubiera tocado vivir en la época de Jesús, viendo lo que Jesús hacía y enseñaba algunas cosas que contradecían la ley, dirían, igual que los fariseos, que ese era un diablo porque hacía cosas que no estaban en la Biblia. Que en esa época, mis queridos hermanos, no existía el Nuevo Testamento. En la época de Jesús existía el Antiguo Testamento solamente, y Jesús enseñaba cosas que eran contrarias, como ya lo hemos dicho al inicio, que en algunos aspectos no guardaban el sábado, que trabajaban en sábado, que recogían espigas en sábado, que no se lavaban las manos antes de comer, etcétera, etcétera, entre otras cosas por las cuales ellos perseguían a Jesús. Entonces ahí es donde yo digo, muchos
de esos que hoy dicen ser cristianos, le dirían a Jesús, si estuviera hoy, eso no lo puedes hacer porque eso no está en la Biblia. Así le dirían a Jesús. Entonces, qué bueno entender también que en la época de Jesús, después de que Jesús resucita, aparece un personaje que es Saulo de Tarso, más conocido en el mundo cristiano como Pablo. Pablo, antes de convertirse, se declara a sí mismo fariseo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 6. Y perseguía a los cristianos pensando que con ello estaba glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque su propósito era defender supuestamente la ley. Pero mientras estaba persiguiendo a los cristianos, le pasa algo, que una luz en el camino lo deslumbra, lo tumba del caballo y enseguida se escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta, mis queridos hermanos, ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús o estaba persiguiendo a los cristianos? Estaba persiguiendo a los cristianos porque Jesús ya se había ido al cielo. Pero Jesús, cuando él está persiguiendo a sus discípulos, a sus seguidores, se le presenta, lo tumba del caballo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero es que yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Pero quien persigue a los cristianos, quien persigue a la iglesia, está persiguiendo a Jesús. Y este es el mensaje para aquellos hermanos que no tienen una mala intención, porque piensan que al defender lo que está escrito en la palabra de Dios, piensan que están dando gloria a Dios cuando se enfrentan a ciertas cosas que enseñan la Iglesia Católica o que practica la Iglesia Católica y que ellos no están de acuerdo con eso simplemente porque no es bíblico. Entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto? Que Jesús enseñaba cosas que parecían que eran contrarias a la ley en su momento, y algunos lo persiguieron pensando que con eso tal vez estaban dando gloria a Dios. Pues algunos de ellos lo pensarían así, otros lo harían por celos. Y en el caso de hoy, la iglesia, recuerden ustedes que Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 16 le dice a los discípulos: muchas cosas tengo que decirles, pero ustedes ahora no pueden con eso. O sea, si se las digo ahora, ¡pum!, se les estalla la cabeza. Entonces les dice: voy a enviarles el Espíritu, y cuando venga el Espíritu los guiará a la verdad completa y les dirá todo acerca de lo que Jesús queda pendiente por enseñarles. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Y si Jesús o Dios se quieren revelar con alguna cosa en este tiempo, ¿quién es la gente para decirle que no lo puede hacer? Una cosa sí debo de dejar bien clara, y es que hay una palabra o un criterio de discernimiento puesto por el mismo Jesús para nosotros muchas veces comprender si algo que hoy se está proponiendo a la comunidad viene o no viene de Dios. Y el criterio es: el árbol se conoce por sus frutos. Ningún árbol bueno da frutos malos y ningún árbol malo da frutos buenos. Pero también tenemos que meternos en el contexto de la parábola de la cizaña, donde Jesús dice: este es el campo y en ese mismo campo crecen juntos el trigo y la cizaña. Esta es la iglesia y en ella subsisten una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Una iglesia verdadera que defiende las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y otra que quiere proponer un modernismo contrario al deseo de Dios. Y ahí es donde yo a ustedes les digo que hoy se tiene que examinar para mirar cuándo lo que la iglesia enseña, aunque no está en la Biblia, es conforme al corazón de Dios y cuándo no. Y partamos de esa base para estar tranquilos. Si lo que la iglesia nos propone nos lleva a una vida de encuentro con Jesús, nos lleva a una vida
de ejemplo para vivir una vida según el corazón de Cristo y si nos lleva a una vida santa. Si son cosas contrarias al deseo de Dios, sencillamente tenemos toda la libertad de decir: yo no acepto eso porque eso es contrario a la sana enseñanza de Jesús, de la iglesia, de los apóstoles, del magisterio y de la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, simplemente este mensaje se los dejo a ustedes sobre la mesa para que traten de comprender que Jesús le dio autoridad a sus discípulos para que al ser guiados por el Espíritu Santo llegaran a la verdad plena. Es decir, que muchas cosas que Jesús no les pudo enseñar en su momento, repito, Juan capítulo 16, lean todo el Evangelio de Juan en el capítulo 16 y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es verdad. Muchas cosas tengo que decirles, por ahora no pueden con ellas, pero el Espíritu Santo vendrá y los llevará a la verdad completa. Y entre esas cosas está lo que la iglesia ha venido madurando, enseñando y dándole plenitud para llevarnos a un encuentro en la celebración de la Eucaristía y del encuentro con el Señor, entre otras cosas. Y simplemente, pues, comprender que a pesar de todo esto, lo más importante es que muchas personas actúan no con maldad al refutar ciertas cosas de la iglesia, sino que lo hacen por celos, porque eso no lo dice la Escritura, es decir, que su intención no es mala, pero a ellos les falta la tradición de la iglesia y les falta el magisterio de la Iglesia Católica y les falta también la historia para entender cómo es que comienza a madurar esa iglesia que Jesús deja joven en los discípulos. Magisterio de la iglesia, la tradición y la escritura, pero que la historia también de alguna manera ayudan a comprender ciertas cosas. Entonces, qué bueno, mis queridos hermanos, que este mensaje les sirva de reflexión y dejemos de ser tan leguleyos y aprendamos que estamos todavía en el tiempo del Espíritu y que si Dios quiere manifestar algo que reafirme, que ayude a entender y a madurar nuestra relación con Dios, pues entonces no tiene ningún problema. Si algo es contrario a la voluntad de Dios, pues entonces ahí sí tenemos todo el derecho de refutarlo, de analizarlo, de discernirlo. Ustedes, mis queridos hermanos que no son católicos, tienen la tarea de mirar la iglesia no desde afuera, no desde lo que a ustedes les enseñaron, sino escuchar, darle a la iglesia la oportunidad de que hable para conocer de ella misma lo que ella enseña. No es quien odia a la iglesia quien les debe enseñar acerca de la iglesia católica, es la iglesia católica quien les debe enseñar. Y ahí sí ustedes pueden decir, esto lo acepto, esto no lo acepto, cada quien es libre de aceptar o no estas cosas. Queridos hermanos, espero que este mensaje les llegue al corazón, les ayude a reflexionar, porque el propósito no es que hagamos cosas contrarias al deseo de Dios, sino que entendamos que Dios aún puede seguir moviendo, inspirando varias cosas que pueden ayudarnos cada vez más a clarificar algunas cosas o sencillamente a caminar en una vida en santidad y de mayor entrega a Él. Si esto es así, pues el propósito es bueno, porque el fin es llegar a Dios y vivir una vida santa. Que el Señor les bendiga. Les invito para que compartan este video en sus redes sociales, inviten a muchas personas para que nos sigan en este canal y activen la campana de notificaciones, todas las notificaciones, para que cada vez que tengamos nuevo contenido en nuestro canal les llegue a ustedes la notificación. Bendiciones para todos. Feliz y bendecido día en Cristo Jesús. Hasta pronto.